¿qué son las infografías? Así, ¿cómo decirlo? Como te decía, las infografías prácticamente son es información a través de gráficos, mostrar información a través de gráficos. Prácticamente ese es lo que te dice Wikipedia o cualquier diccionario. Entonces, prácticamente eso. Como te decía, sí es complicado en realidad hacer infografías y no es como que un mercado tan o sea, abierto así, o específico. Rara vez se hace ese tipo de cosas. Yo lo he hecho diseñado para educación sobre todo. Me recuerdo haber hecho. Entonces, como te digo, es un mercado bien cerradito, pero que se usa bastante como un recurso para mostrar objetos o para mostrar también información sintetizada eh, para que la gente pueda entender más acerca de un tema o sobre un objeto, como decía en el caso del diseño industrial. Puede ser también como un recurso que normalmente se lo usa. Y tal vez existen elementos especiales, no sé, ayudas gráficas que se utilicen únicamente solo para realizar infografías. Elementos especiales como tal, o sea, puede ser tal vez como recursos, por ejemplo, como la ilustración, que se usa bastante. El 3D también, por ejemplo. Eso te decía, depende de lo que necesites hacer, porque si es que yo necesito mostrar una pieza o un corte, por ejemplo, de un avión, de cómo se ve por dentro un avión, entonces lo que hacen es usar bastante el 3D para segmentar, por ejemplo, el avión, sacar incluso por partes y te van mostrando. Entonces, eso como recursos puede ser la ilustración o también el 3D, que es lo más visto. Ujú. Y quizás, no sé si haya algún manual o alguna especie de guía para realizar infografías o casi no hay. Un manual como tal, yo creo que no. Supongo que debe haber así libros, o sea, yo me acuerdo que en la Poli igual nos dieron esa materia como tal. Entonces una rama, por así decirlo, del diseño. Entonces, yo cacho que también puedes, si te dedicas, o sea, hay gente que se dedica a eso, y yo estoy casi seguro que debe haber así. Pero como te digo, es un mercado súper cerrado. Entonces, probablemente sí haya así manuales o libros específicamente de infografía que te enseñen y te den recursos o te den pistas o te den como que indicaciones claves para tú poder diseñar una infografía eh, más adaptable, por así decirlo, al ojo, primero en parte del diseño y también en funcionalidad. Porque como te decía, es bien, para mí, o sea, es bien difícil hacer una infografía porque necesitas sintetizar muchísimo la información. O sea, necesitas entender la información súper bien para hacer la infografía. Entonces, lo que normalmente se hace, como esas referencias que mandabas, es prácticamente simplemente coger la información y meterla dentro de un gráfico, ¿cachas? Entonces, pero eso no debería ser así, sino que más bien debes apoyarte con gráficos para tú explicar un tema. Entonces, esa es la idea. Entonces, ahora también veo por ahí en esas referencias también que están usando bastante el recurso del meme, que es prácticamente para atraer a la gente, para que sea más gustoso de leer, por así decirlo, porque sea lo que sea, la infografía, o sea, al final sí tiene un poco de texto también, pero debería ser, o sea, menos texto y más gráficos prácticamente. Yo creo que un 70-30% o incluso 80-20%. Entonces, eso. ¿Algo más? Y Digo sí, nada más. justamente, ¿qué es lo que opinas de que se utilicen memes al rato de realizar estas infografías? Bueno, yo creo que es importante, ¿no? Porque las personas se quedan leyendo quizás una noticia sobre el coronavirus y por ahí asomó un meme y se ríen y dicen, ah, qué chévere, y lo comparten. Y también es algo que he notado que hacen marcas, empresas, que ya está un meme de moda y Pax lo utilizan también. Claro, o sea, yo también veo como un recurso lo de los memes para atraer a la gente. Yo siempre sé decir que a veces, o sea, la gente cada vez se vuelve más vaga para leer, o sea, literal, así es así. Entonces, y incluso en publicidad, eh, siempre se trata de sintetizar todo lo posible, pero la gente al final no lee. Incluso a veces suele pasar que se pone toda la información como tal en la imagen, en la descripción, o sea, ponte por un ejemplo así, de un producto así. Tú pones el precio, pones el producto, pones así toda la información en el post, así en el diseño, y pones también la descripción, y aún así la gente pregunta, ¿cachas? Entonces como que la gente se vuelve, o sea, se vuelve así, es bien ilógico, ¿no? Yo no cacho así
como hay gente así, pero, o sea, es complicado así. Entonces, como te digo, la nota de los recursos de los medios es prácticamente eso, sí, para llamar la atención, para que la gente pueda por ahí importarle más a lo mejor el tema, porque igual en publicidad se usa bastante. Lo que sea, siempre se mete en cualquier tipo de tema. O sea, ahorita es la mejor forma de llamar la atención a las personas a través de un meme para que pueda leer o para que se entere de un producto y en este caso para que lea la información dentro de la infografía. Prácticamente, o sea, le veo como un buen recurso en parte porque, como te digo, la gente como no se interesa por los temas así tan fácilmente, al menos cuando estás en el feedback, estás viendo, bajando el celular, y si es que no tienes apenas segundos así para tú atraerte a algo así. Entonces, si ves algo, un meme, a lo mejor que es prácticamente lo que hay en Facebook, prácticamente, o si tú ves un meme de lo que sea, o se te va a interesar el tema. Entonces, es un recurso de atracción prácticamente para que tú leas el tema y a lo mejor si está bien hecha la información, puedes terminar aprendiendo algo. Entonces, también no lo veo malo, así, o sea, está bien. Es un recurso más que se usa. Uh-huh. Y por ejemplo, no sé si es que has visualizado las infografías que se ven normalmente en la prensa, por ejemplo, el precio de los combustibles. Y Pax le meten una infografía, pero la mayoría de estas infografías son gráficas, o sea, es como que no las puedes entender por sí solas, sino que de ley tienen que estar acompañadas de un texto. Ajá. Claro, eso te decía, las infografías tienen que ser así. Siempre tiene que ser un 80-20 o tal vez 70-30, pero más enfocada en los gráficos prácticamente. Entonces, claro que siempre va a haber, o sea, un apoyo de texto, de ley tiene que haber al menos el título, información tal vez ahí basiquita en oraciones, incluso palabras, para que tú vayas, o sea, apoyándote con los gráficos, porque hay cosas que tú no puedes representar a través de palabras, o sea, sí es complicado. Pero, o sea, como te digo, la infografía, o sea, se trata de eso, prácticamente, que tiene que explicar a través de gráficos un cierto tipo de información. Entonces, prácticamente es eso. Eso. Pero, por ejemplo, en cambio, ya dentro de las redes sociales, eh, no sé, no. Estas personas que hacen infografías logran que toda la información se sintetice en esa imagen y que puedan compartirla y que sepan que ahí está, o sea, está toda la información, ya no necesitan de un texto guía ni de un texto ni de una nota periodística al lado ni tampoco de colocar desde dónde se encuentra la fuente, ni nada, porque todo eso lo utilizan ahí. Claro. La fuente también me acuerdo que es uno de los elementos, o sea, de la infografía que deben estar siempre. La fuente, por ejemplo, de lo que yo más o menos me acuerdo, ¿sí? Prácticamente tiene que ver el título, el autor y la fuente, que son los elementos, uno de los elementos, o sea, básicos de la infografía. Y de ahí, bueno, o sea, yo también de lo que cacho, creo que la infografía en sí, cacho que no está muy como que adaptada para las redes, así. Es full complicado porque cachas que es un montón de información que tú tienes que meter en una imagen y normalmente uno está en el celular y cuando vas viendo, o sea, porque he visto, o sea, he visto así infografías que a veces se convierte así o sea, la información está muy aplastada y todo ves chiquita en el celular, ¿cachas? Entonces, creo que también en parte la infografía es más enfocada también para impresos, o sea, por ejemplo, para revistas o también para periódicos. Entonces, de esa manera, que si tú tienes una infografía en una plana de un periódico, puedes también apoyarte con más texto, ¿cachas? Te da más opciones. En cambio, en redes sí es más complicado porque prácticamente tienes que hacerlo todo en una imagen y si es que necesitas apoyarte como una redacción, como tú dices, que también yo creo que, o sea, es válido, o sea, ya no puedes, así, a menos que lo pongas en la descripción. Pero eso estaba cachando igual ahorita que lo dices, o sea, yo creo que no es como que no está muy adaptado o es difícil de adaptar a las redes sociales y más bien es un recurso que se debe usar más tal vez en impresos o en revistas o en folletos a lo mejor tal vez. Como te digo, o sea, yo lo usaría así, ¿no? Si es un tema súper complicado, trataría de explicar en una plana, a lo mejor en una página de una revista, por ejemplo, al lado izquierdo, de explicar la información básica y a la derecha me puedo apoyar tranquilamente con un texto periodístico o con un párrafo más, ¿cachas? Ajá, pero yo lo veo por ahí más o menos. Puede ser como una salida a lo mejor.
Por eso digo, o sea, creo que para redes no está muy adaptado. O sea, se me hace muy complicado leer, porque he visto también, porque me ha pasado, porque estoy a veces leyendo alguna infografía, por ejemplo, las de Pictoline, esas que son chéveres, incluso esas que son bacanes, o sea, es súper complicado ver en el celular así, porque todo se ve chiquito, tienes que hacer zoom y es como que ya pierdes como que esa experiencia en redes sobre todo. Y justamente te iba a comentar de Pictoline porque creo que es de las primeras plataformas que se dedicaron únicamente a compartir infografías en redes y les ha ido bastante bien porque llevan 5 años y siguen en pie con su proyecto. Claro. Por ejemplo, he visto también que otras páginas sí quieren compartir información, pero no utilizan ya una sola imagen, sino que utilizan 4 imágenes, por ejemplo. Por eso especialmente en Instagram. No sé si es que eso podría ser válido para realizar infografías o como que no va muy bien. Claro, sí se puede usar. El problema también de los mosaicos, como saben decir, de esas imágenes, es que a veces sí se pierde también el hilo de la información. O sea, sobre todo en Instagram, ¿cachas? Porque en Facebook es un poquito más fresco, porque cuando tú subes esas imágenes, subes en un álbum y prácticamente ves todas las imágenes de una sola, no es que veas separadas. Entonces, es un buen recurso también que se usa bastante para publicidad. Entonces, yo creo que sí se puede también usar. Incluso ahí te puedo hablar de ese ejemplo. Se puede como que pasar el ejemplo de la revista que yo te decía del lado izquierdo, manejar como que la infografía, el lado derecho un poco de texto. O sea, se me ocurre que puedes manejar así, 2 imágenes de la izquierda, la infografía, y 2 imágenes de la derecha con información que te ayude a reforzar. Eso para Facebook, yo lo veo así chévere como para adaptarlo así, porque también es ya cuestión de creatividad. Y la segunda, ponte en lo malo, así, en Instagram, por ejemplo. Ahí sería lo malo, porque cuando en Instagram tú subes ese tipo de imágenes, normalmente no tienes de entrar al perfil, sino lo que pasa es que te sale en un feedback todas las imágenes en chorizo. Entonces se pierde esa continuidad. Tienes que entrar, o sea, yo por ejemplo, en lo que es en Instagram, yo sí, no, a mí no me gustan esos mosaicos así. Sí pienso que es así, es un recurso súper malo, porque una vez está viendo en feedback y ve imágenes recortadas y cachas que es un mosaico. Pero la gente, o sea, no tiene tiempo de estar entrando a veces al perfil para ver el mosaico, o la gente simplemente no entra así. Y si tú ves una imagen cortada o ves una imagen así, o sea, 50-50, es como que ya se ve aparte feo. Entonces, yo cacho que en Instagram usar ese recurso, a pesar de que sí puede funcionar también, una vez que entras tú al perfil de una página a ver esos mosaicos, entonces puede funcionar, porque prácticamente vas a tener, puedes tener un montón de información de 3 por lo que tú quieras por debajo de información. Puede ser de 3x6, de 3x9, de 3x3, así, ¿cachas? Eso es lo bueno de Instagram, pero sí es complicado usar ese recurso porque, como te digo, pierdes esa continuidad, sobre todo cuando estás en el feed, que es lo más importante, porque uno está revisando, sí, revisando, y si tú ya ves una imagen cortada, ves esas imágenes cortadas, o sea, es como que ilógico, ¿sí? En cambio, en Face lo veo como que más fresco usar ese recurso, porque, como te digo, puedes usar en álbumes. Normalmente, como se sube, es un recurso que se usa, de hecho, bastantísimo, incluso en publicidad. Entonces, sí se puede funcionar. Mientras funcione, entonces está bien. Porque la idea del diseño en general es que sea funcional todo. Todo lo que hagas tiene que ser funcional, o sea, no solo en color, en texto, sino también o sea, darle el apoyo a la gente para que se vea mejor. Y también en el caso de las infografías, obviamente que te ayude a entender un tema que sea complicado de explicar a través de las imágenes. Entonces, eso está bien. Se puede Y usar por tranquilamente. ejemplo, los carruseles, o sea, las que ya son en una misma publicación le vas pasando ahí. Ah, sí, sí, sí. Claro, también se puede usar. Eh, los carruseles también, lo bueno de los carruseles es que puedes redirigir a una página web. Entonces, probablemente se me ocurre que a lo mejor si tú tienes el apoyo también de una web, puedes darle como que un avance a lo mejor a la gente en un carrusel del tema, sí. O tal vez una explicación bien basiquita a través de una infografía bien basiquita para tú redirigir, ponte un video, puede ser tal vez, o un video como los de Pictoline. Eso es lo bueno de los de Pictoline, que no solo usan el recurso de las infografías, o sea, estáticas, sino también me parece que ellos también manejan animación. Creo que tienen videos animados y son prácticamente infografías, así van los dibujitos así, mientras ellos van explicando el tema, se va dibujando, entonces también yo lo veo como un buen recurso como de infografía, como prácticamente multimedia, ¿sí?
Entonces eso también sería lo bueno de los carruseles, por así decirlo, que te das acceso incluso a tal vez tú una página web, a meterte una página web, a un video, como te digo, para que puedas reforzar la información o a una infografía tal vez más, más estilizada, no sé, tal vez una página web. ¿Cachas? Que cuando ya, o sea, en la web puedes hacer un montón de cosas, una página web, pues tranquilamente ya meterte en cosas de programación y generar una infografía más, que no sea estática, o sea, más animada, por así decirlo. Y eso. Uh-huh. Y Alejandro, tú como diseñador, ¿cómo aprovecharías o bueno, qué harías para poder hacer estas infografías, especialmente aprovechando el formato vertical que ya casi antes casi ya no se usaba y ahora ya te sugieren, ¿no? Que crees videos verticales, que igual estas infografías se comparten en las historias que son verticales y todas estas cosas. No sé si, cómo tú como diseñador harías que una infografía funcione de este modo. Ya, creo que primero sería de, o sea, de cachar o sea, de analizar el público al cual te vas a dirigir con la infografía. Entonces no es lo mismo ponte a hacer un tema médico acerca del COVID, que probablemente tiene que ser un poquito más serio, que un tema, por ejemplo, de deportes extremos, así ponte de skate, así. Entonces primero tendrías que analizar, o sea, ver por dónde te vas y depende de eso, ver qué recursos usar. Porque, por ejemplo, si es que yo sé que en el tema del COVID, por ejemplo, yo sé que la gente o los jóvenes, o sea, bueno, al ser un tema serio, ¿no? Obviamente sé que las personas que más adultas están en Facebook, entonces a lo mejor me voy a dirigir por allá, que es las personas tal vez de más interés, que más se interesen del tema, ¿sí? Pero como ves, o sea, los jóvenes es como que ahora ya están como en normalidad, así no, prácticamente yo he visto a veces que están ya en fiestas, así en full fiestas y toda la nota, pero en cambio las personas adultas sí están como que con el tema todavía de que es peligroso y toda esa situación, entonces te puedes redirigir ponte a Facebook así prácticamente. Y en cuanto a los recursos prácticamente de resolución, ahorita prácticamente, bueno, lo que es Facebook e Instagram todo es cuadrado prácticamente, o sea, ese es el estándar, o sea, tienes que ser cuadrado para que se vea en el celular, para que se vea en la compu, aunque puedes usar en ciertas veces formatos verticales y todo también lo que tiene que ver con imágenes estáticas. El cuadrado siempre predomina, ¿sí? Porque es lo más sencillo de ahorita de acoplarse, por lo que se acopla a los celulares. Y de lo que tiene que ver con el Instagram, en las historias prácticamente, los reels. Incluso ahorita está bastante de moda hacer hasta videos musicales en modo vertical. Es justamente porque se redirigen a ese tipo de gente. O sea, el público de ellos está ahí, en Instagram, por ejemplo, o en TikTok. Entonces, yo cacho que debería diseñarse la infografía, depende del público objetivo, obviamente, ¿cachas? Para que sea más funcional, para que sirva y para que llegue a la gente que tenga que llegar. Porque si es que tú estás diseñando una infografía para guambras de 13 años y te metes a Facebook, sabes como que no, los guambras no ven ahí, pues están prácticamente ahorita en TikTok, sobre todo. Y depende del público, de las edades, eso. No sé qué más me faltaba de responder de esa pregunta, o no sé si me salí. Dime nomás. No, sí está bien. Más bien, quería así como que preguntarte ya en el lado, no sé, estético, ¿qué harías, ¿no? Como para aprovecharle, especialmente para las historias. Y si es que te toca hacer una infografía vertical, ¿cómo aprovecharías ese espacio, ¿no? Ya, eso también ya dependería mucho de la diagramación, que también puedes utilizar muchos tipos de... Hay un montón de diagramaciones, de hecho, ya establecidos dentro de, sobre todo de impresos. Entonces tú puedes usar una de esas diagramaciones o tú empezar a diseñar una desde cero, así, porque todo es en base a cuadrículas o secciones que tú puedes dividir, o sea, una hoja, por ejemplo, en este caso, el formato vertical de una historia. Entonces, como te digo, o sea, en la parte gráfica, cacho que igual hay que analizar también, depende del público objetivo. Entonces tú vas a usar el recurso de la ilustración, por ejemplo. Obviamente vas a usar ilustración, pero también dependería mucho del público objetivo. Entonces, en el caso de que si vas a usar, va a ser una infografía de skate,
Entonces, obviamente, las ilustraciones tendrán que tener un estilo que atraiga a los jóvenes o a la gente que se dedica a este deporte. Entonces, tendría que ser, o sea, un tipo de ilustración medio tal vez urbano, con mucho color, que tenga un estilo tal vez en flat, no sé, o en un poco de ilustración ya más complicada, o sea, ¿cachas? Dependería de eso, sí. Eso en la parte gráfica, y como te digo, en la parte de la diagramación, que es ya un tema así un poquito más complejo así de explicarlo, porque normalmente, o sea, ya hay un sistema de retículas ya prediseñadas, o como te digo, o sea, normalmente como suelo yo hacer, o sea, me pongo a diseñar desde cero, y eso también depende de la información, porque cacho que una infografía lo veo más difícil diseñar en modo vertical. No sé, se me hace como que más fresco, o sea, diseñar en modo horizontal, no sé por qué. Pero en vertical a lo mejor no sé, habría que ver, habría que cachar. Eso digo, o sea, el diseño suele ser así. Una vez que tú te pones ya a investigar el tema en caso de infografías, empiezas ya a cachar qué necesitas, empiezas a ver, o sea, qué recursos puedes usar, o sea, como si puede ser incluso hasta 3D, puede ser también, bueno, ilustraciones, como te decía, e ir, o sea, armando, tienes que ir armando y sobre todo saber bien el tema. O sea, saber súper bien el tema para poder sintetizar todo en gráficos, en ilustraciones, porque si es que no sintetizas bien la información, ahí sí te fregas, porque vas a terminar poniendo un montón de texto más que imágenes, o sea, ahí tiene que ser al revés, o sea, más imágenes y poquito texto. Así es como debería funcionar una infografía en general. Igual, ya por finalizar, que si las preguntas, me surgió otra duda, y es que cómo podemos hacer que no sean tan cargado de ver, no sé, quizás cuando estamos en Facebook, pasamos por imágenes que es muy sencillas, ¿no? Y luego vemos una infografía con un montón de texto que quizás sí nos llama la atención, pero decimos, como que solo viéndola, ni siquiera leyéndola ya nos cansó. Ya, ahí dependería mucho del estilo de diseño, porque y también de la información. O sea, por eso digo, o sea, es muy complicado hacer infografías porque tienes que sintetizar muchísimo las imágenes perdón, el texto para tú convertirlo en imágenes. Entonces, lo que debe predominar es siempre las imágenes como tal. Entonces, te va a ayudar muchísimo la diagramación, como tú diagrames, para que no sea, para que tenga un orden lógico prácticamente, aunque no se note, ¿no? A veces las diagramaciones no se nota, pero siempre hay debe haber una diagramación de fondo como tal en el diseño, en cualquier tipo de diseño, en lo que sea de diseño. Entonces tú debes aplicar, o sea, prácticamente una retícula en el cual esa información se ve ordenada. Puede que tenga tal vez un desorden, por así decirlo, pero en el fondo la retícula siempre va a predominar y que va a haber, o sea, de tal manera que la infografía, o sea, se vea igual al final bien, o sea, estética y sobre todo funcional, que es lo importante. O sea, si es que está bien diseñada, o sea, va a funcionar como tal. Si es que está mal diseñada, o sea, va a ser, como te digo, o sea, no va a ser funcional, la gente no va a leer, o sea, da pereza, o a veces lo que yo veo es que en las infografías también la información está muy forzada también. Es como que ya no supieron qué poner y ponen una imagen cualquiera, paga el texto al lado, así, ¿cachas? Porque no supieron cómo explicar. Entonces la nota es que sí debes sintetizar muy bien la información, súper, sabes, debes saber muy bien la información, leer mucho sobre el tema de cuál vas a hacer la infografía y ver qué información se te hace más fácil de sintetizar y usar el recurso del texto, obviamente, porque también tiene que haber texto. Entonces, eso prácticamente. Y, por ejemplo, en cuanto al tipo de fuente, tipografías que se utilizan igual, Ya. hay algunas especiales para redes. Mm, bueno, hay prácticamente dos tipos de tipografías, por así decirlo, que son eh, adaptables justo para redes y para lectura. Son prácticamente las tipografías que todo el mundo sabe, que son la sans serif y la serif. Las tipografías que son más de lectura prácticamente son las que tienen serif. Ahí hay tipografías ya más específicas que te recomiendan, por ejemplo, de lectura para libros, cuando el texto es muy largo, en el caso de libros o revistas. Y
Pero para diseño en general es más, creo que recomendable, o al menos yo tal vez lo usaría, y depende también del tema, yo creo, porque no es lo mismo hablar de un tema sobre un tema actual, por ejemplo, de tecnología, en el cual tal vez se te haga más fresco usar tipografía de palo seco a usar tipografía de, como es, con serifas, así. Depende, así, porque siempre las tipografías con serifa te va a dar la idea, una sensación de que de más tradicionalidad, por así decirlo. En cambio, las tipografías sin serifa son tipografías que son más adaptadas al mundo actual, o sea, a la tecnología, ¿cachas? Entonces, como la helvética, por ejemplo, que es una tipografía que se usa muchísimo y a veces sin querer se caen ese tipo de fuentes, pero es más también por la funcionalidad que esta tiene, o sea, ya hay un montón de fuentes similares que te acolitan, o sea, como tal específicas para infografías, yo creo que no, porque se debería usar, depende del tema y también dependería del texto que vas a meter. Entonces yo soy más amante de usar fuentes de palos secos, porque son más fáciles de leer y también hay una gran variedad dentro de las fuentes en sus estilos, por ejemplo, en el extra bold, all bold o cursiva, por ejemplo, que te puede ayudar a generar jerarquías dentro de un párrafo, por ejemplo, o dentro de una infografía en general. O sea, para un título voy a usar un extra bold. Para un subtítulo voy a usar un bold, por ejemplo, un regular. Para un texto que sea tal vez como una información chiquita, un italic, ¿cachas? Ese tipo de textos. Entonces, como digo, dependería mucho del tema y de la cantidad de información para que sea más fácil de leer. En general, eso, en cuanto a fuentes. Y bueno, creo que ahora sí ya acabamos la entrevista, Alejito. Mejor muchas gracias por Dale, sí, cualquier cosa igual actualizar. me preguntas nomás, no hay problema ahí. Igual ahí tengo un montón de amigos, a lo mejor tal vez que te pueden ayudar con el tema de ilustración dentro de la infografía, porque eso es igual eso es otro tema, ¿sí, cachas? Porque hay muchos estilos y tal, ¿no? Entonces, si es que necesitas, igual me avisas, porque ahí en la oficina tenemos un amigo que se dedica a eso. Y justamente ahorita andábamos en unas infografías que son para una ONG. Entonces, a lo mejor te pueda servir esa información ahí. O sea, sobre todo el man que se dedica a ilustración, si es que deseas. Ahí me avisas nomás, no había problema. Video. Mejor muchas gracias. Ya voy a dejarle de grabar ahorita. Dale, dale. No, no me Tengo que agites. mandarle